pero voy a estar leyendo esta, ¿va? Dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Así. Dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Ok? Sean afectuosos, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Ok? Entonces, este es nuestro pasaje para el día de hoy. Nuestro enfoque va a ser en estas dos exhortaciones, porque si notan, son dos mandatos de parte de Dios, ¿no? Tienen que ser afectuosos, tienen que honrarse. Esos son los dos mandatos que estamos viendo el día de hoy. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración antes de que empecemos a observar cada uno de estos mandatos, ¿ok? Quiero que vean que en el pasaje va y dice la frase, unos con otros, ¿ok? Por aquí tenemos que preguntarnos de quién está hablando. Esta frase, en griego, alelous, ¿qué significa? Está haciendo referencia a que seamos nosotros amorosos con gente que es no creyente o con quién está hablando, ¿no? Y básicamente lo que nos muestra esto es que está haciendo referencia a que tienen que tener afecto y honra con las personas que están dentro de la iglesia, ¿ok? Y no es porque esto significa que no tienes que tener afecto con las personas que están afuera, sino que es porque la frase literalmente está implicando esto, ¿no? Y básicamente lo que hace esto es que nos da un énfasis. En otras palabras, ama a todos, ¿sí? Ten afecto con todos de una forma, pero especialmente hazlo con las personas que están dentro de la iglesia. Por eso aquí es unos a otros. Se le está dando a cristianos, aquí yo se la estoy dando a ustedes, y básicamente es tengan afecto y tengan honra con las personas que están aquí, ¿sí? Aprendan a realizar esto, porque les comentaba, es posible que no lo estemos realizando de la forma en la que deberíamos, ¿no? Que seamos nosotros gente que se le hace muy sencillo tener un cierto afecto con algunos, pero no buscamos con todos los hermanos. Tener una cierta honra con algunos, pero no lo buscamos con todos los hermanos, ¿no? Y aquí el punto de este pasaje es que lo busquemos con todos los hermanos que hay dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a estar retomando esa idea mientras vayamos explicando cada uno de estos mandatos, ¿va? Pero quiero que la tengamos desde ahorita para que consideren ustedes si estamos teniendo nosotros este afecto y esta honra con todas las personas en la iglesia o si lo estamos reservando nosotros para algunos, ¿ok? Por aquí, si notan, es algo que se nos pide, no es algo que la gente se gana, que es la forma usual en la que pensamos, ¿no? Para que yo sienta afecto por alguien, necesito que alguien se lo gane, ¿sí? Que se gane esa confianza. Para que yo sienta honra por alguien, necesita ganarse esa persona ese respeto. Pero aquí no está diciendo eso, ¿no? Es más bien como algo que viene por el simple hecho de que somos hermanos, ¿ok? Ahora, entonces vamos a ver de cada uno de estos mandamientos tres cosas. Vamos a ver nosotros, primero, qué, qué implica este mandamiento. Segundo, por qué es importante cumplir el mandamiento. Y tercero, cómo cumplir el mandamiento. ¿Ok? Está bien sencillo, es qué, por qué, cómo. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que entender nosotros qué tenemos que realizar, tenemos que entender nosotros por qué es tan importante o qué es lo que nos tiene que alentar a nosotros a buscar hacer estos mandamientos. Y tercero, cómo lo vamos a lograr, ¿no? ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Cómo vamos a sentir nosotros este afecto fraternal, ¿no? O cómo es que vamos a honrar nosotros a los creyentes que parecen no ser dignos de honra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué? Y vamos a resolverla para los dos mandamientos, ¿va? Quiero que se den cuenta que estos dos mandatos eh, están implicando, primero que nada, una carga emocional. Una carga emocional. ¿Ok?
chequen lo que dice el primer mandamiento. Dice, sean afectuosos, afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Ok? Les voy a dar de una vez las palabras que están ahí, ¿ok? Pero chequen, afectuosos es la palabra Filadelfia, Filadelfia. La pueden encontrar, porque es hecho una palabra, de hecho, parte del idioma, ¿no? Como un nombre propio de, no me acuerdo si es una ciudad o un estado en Estados Unidos, también como el nombre de ese quesito crema, ¿no? Pero es esa misma palabra, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros, ¿cuál? Queso amistoso. Un queso amistoso, exacto. Aquí la vemos nosotros, en el griego, ¿no? Es la palabra Filadelfia. Y la parte de amor fraternal es la palabra filos, filostorhoi, filostorhoi, ¿ok? Filostorhoi, ¿ok? Noten que ambas palabras tienen un inicio similar, ¿no? Que es la parte de filo, o, bueno, en el de Filadelfia es fila, ¿no? Pero es la misma iniciación, ¿no? Que es una palabra para el amor. Y en este caso, noten, que es lo que quería que observaran, que nos está introduciendo una carga emocional. No estamos hablando nosotros de solamente, por ejemplo, una decisión que se tiene que realizar, ¿no? Como de yo voy a decidir tratar a esta persona de una forma, ¿sí? Voy a tratarla con respeto, por ejemplo, ¿sí? Sino que va más allá, no solamente es decidir tratar a una persona de una forma, sino es sentir algo acerca de esta persona, ¿no? Aquí, lo que hace el apóstol Pablo es que nos quita cualquier idea de que tú y yo podemos estar cumpliendo este mandamiento sin que nos agraden las personas, por ejemplo, sin que no sé cómo decirlo, sin que nos simpaticen, ¿no? Las personas. Nos está quitando cualquier idea de que podemos cumplir este mandamiento sin sentir absolutamente nada acerca de los hermanos, ¿sí? Aquí la idea es, sientan ustedes en verdad un amor por los hermanos, ¿sí? Este, es bien importante que notemos esto. Se puede amar a una persona hasta cierto punto y que, entre comillas, no te agrade, pero aquí ya pasamos ese punto, ¿ok? Se puede amar a ciertas personas hasta un punto sin que te agraden, pero aquí ya pasamos ese punto, ¿ok? Es lo que implica. ¿A qué me refiero con eso? Ejemplo, a una persona no creyente que es un enemigo del evangelio, que de forma constante está yendo en contra de Dios, la puedes amar y es muy probable que no te agrade, ¿sí? Ese es hasta cierto punto. Entonces, la puedes amar y le vas a estar predicando el evangelio. La puedes amar y vas a estar tú orando por esa persona, aunque de todos modos sigas sintiendo un cierto desagrado porque está yendo en contra de todo lo que es más preciado para ti, ¿sí? Entonces ahí está un punto en el cual todavía se le está amando, aunque no se le está agradando. Pero aquí ya pasamos ese punto. Aquí, este punto donde está Filadelfia, donde está Filostorjoi, ya pasamos nosotros esto, ¿sí? Estamos hablando nosotros de un punto de amor en el cual se tiene que sentir algo más que solamente respeto, que solamente querer que la gente llegue al arrepentimiento, ¿sí? Aquí se nos está implicando básicamente un amor en el cual una persona se siente cómoda, como por ejemplo en el hogar. Por eso es que esta palabra, literalmente, si notan, se traduce como afecto fraternal, ¿no? Amor fraternal. Fraternal que es entre hermanos, ¿sí? Con personas de la misma familia. Estamos hablando de un amor familiar, ¿sí? Como el de una madre y un hijo, un padre y su hijo, hermanos de sangre, ¿no? Hay una cierta cercanía ahí, que no es la misma que se tiene con todos los demás, ¿no? Como cuando tienes un amigo muy cercano. Y si tú tienes un amigo muy cercano, te sientes cómodo con esa persona. No sientes la necesidad de estar hablando, no te preocupas por los silencios largos,
sino que simplemente con estar los dos juntos ya está todo bien, básicamente, ¿sí? Y esa es la clase de familiaridad que tiene que haber con los hermanos en la fe. Noten, otra vez esta imagen familiar. Si tú vas y estás en una familia, pueden haber riñas, pueden haber peleas, pero finalmente ese vínculo es más profundo y por eso no se rompe, ¿sí? Y entonces también, por ejemplo, se sufre de una forma bastante grande cuando una persona de tu familia pierde su vida, por ejemplo, o se encuentra en peligro su vida y está en una enfermedad, por ejemplo. Hay una gran cantidad de lágrimas que no suceden en otros momentos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas familiares son las que ahora tienen que estar pasando, pero con los hermanos de la fe. Es el punto de todo esto, ¿no? Por eso, la idea es que noten esta familiaridad, ¿no? Les digo esto porque es bien sencillo que no creamos que va a pasar esto. Por ejemplo, podemos pensar nosotros de alguna persona que está dentro de la iglesia, esta persona es rara. O podemos pensar nosotros, esta persona como que tiene algunos problemas para adaptarse socialmente, ¿no? Y podemos decir nosotros, esto no lo puedo hacer simplemente yo, en mi fuerza. Y tenemos razón, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, porque más bien todos estos mandamientos son para ser cumplidos más allá de nuestras fuerzas, para que recordemos nosotros que para el hombre hay cosas que son imposibles, pero para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, esta clase de afecto surge solamente cuando uno va y se encuentra en verdad con esta ayuda de parte de Dios, ¿ok? Entonces, sí es una clase de familiaridad que no es sencilla de realizar, pero que con Dios sí se puede, ¿ok? Ahora, eso es la parte de Filadelfia, Filostorjoi, ¿ok? Que está haciéndonos referencia a este amor fraternal y a este afecto fraternal, ¿ok? Ahora, la otra parte, el otro mandamiento es honrar, ¿ok? Honrar es el otro mandamiento. Y ya no está haciendo referencia a la parte del respeto que les estaba comentando, ¿sí? Entonces, un respeto, un honor que se le da a una persona, ¿ok? Respeto, honor, ¿sí? Esta parte, si notan, esa parte sí está involucrando eso que se puede hacer sin que alguien te agrade, porque aún si no te agrada, le puedes mostrar un cierto respeto. Nada más quiero que noten que son las dos, ¿no? Con una persona que está en la iglesia, se le muestra a ambos el afecto y la honra, ¿ok? En este caso, esta parte de honra, noten cómo le explica el versículo. Dice el versículo, con honra, dándose preferencia unos a otros, dándose preferencia unos a otros. Entonces, esta parte de cómo honro a una persona, cómo le doy honor, cómo le doy respeto, es al estar básicamente colocando a una persona como más importante que a uno mismo, dándose preferencia, dice. O sea, yo voy y dejo de estar pensando tanto en mí y pienso más en esta otra persona, ¿sí? Le doy esta cierta dignidad, ese cierto valor arriba de mí. No es que lo tenga, ojo, porque todos somos hijos, todos los que estamos en la iglesia somos hijos de una misma forma, pero aún así vamos y lo tratamos de esta forma. Hace unas semanas estaba predicando Pedro acerca de Filipenses capítulo 2 y dijo que hubiera este mismo sentir, dice el pasaje, ¿no? Que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se humilló, ¿ok? Y esta parte, unos versículos atrasito de eso, iba y decía el pasaje que consideráramos como más importante a los demás. Es esta misma idea que estamos viendo aquí. O sea, no es que ellos lo sean, pero nosotros vamos y los consideramos de esta forma. Entonces, se les entrega un cierto afecto, son como parte de la familia y se les entrega un cierto valor. Son más valiosos que yo mismo, ¿sí?
es la forma en la que nos está hablando estos dos mandamientos. Bueno, vamos a ver unos cuantos versículos para que veamos nosotros esto, cómo se ve aplicado, ¿va? Entonces, si pueden, acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Este pasaje le está hablando a gente que se encuentra en esclavitud. ¿Ok? Entonces noten lo retador que es este mandamiento. Y le está diciendo a estas personas que se encuentran en esclavitud, le está diciendo, tienen que tratar ustedes a sus amos con un honor, con un valor. ¿Sí? Es el segundo mandamiento. Dice el versículo, todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Noten ahí lo pesado del mandamiento, porque ustedes ya saben que son iguales, porque a pesar de que son esclavos delante de Roma, delante de Dios, es muy posible que tanto el amo como el esclavo sean hijos, pero aún así vayan y ustedes no se quejen de dónde están, sino más bien sométanse, pongan este honor a sus amos, ¿sí? Y háganlo por Dios, ¿sí? Entonces, uno de los mandatos que va y considera lo mismo. Puede que sus amos también no sean creyentes, ¿no? Y sean gente sin vergüenza que no merece honor. Y aún así vayan y denles honor, ¿sí? Esto es importante para nosotros porque lo que les comentaba hace rato es que esto no significa que la gente merezca honor. ¿Por qué? Porque puede ser que está obrando de una forma que merece más bien todo lo contrario, ¿no? Pero aún así Dios va y nos manda, denles respeto, denles honor, colóquenlos con valor a estas personas, ¿sí? Vayan y trátenlos de esta forma. Es bien contraintuitivo, ¿no? Primera de Corintios 12, versículo 23, va y lo habla de una forma bastante similar, pero en este caso lo hace para enfatizar que todos tienen que ser tratados así. ¿Salud? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 23. Está hablándonos de la iglesia como un cuerpo y dice básicamente como de cada uno dentro del cuerpo tiene una función. Si tú eres una mano, tienes una función. Si tú eres un dedo, tienes una función. Si tú eres un pie, tienes otra función, ¿no? Pero dice básicamente, todos merecemos honor, ¿sí? Y la forma en la que lo hace es que dice, consideren las partes que son menos honrosas, ¿sí? Y noten que en un cuerpo las partes que son menos honrosas, estas partes son las que son más cuidadas, que más honra se les da, dice. Entonces ahí el punto es, noten, aun si una persona no tuviera ese valor, aún así se le trata de esa forma, se le trata con ese honor. Dice el versículo 23, las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esto un segundo a nuestra vida. Bueno, y démonos cuenta. Es muy posible que lo que está pasando en nuestras vidas es que estamos nosotros viendo a gente de la iglesia que actúa de una forma malvada, por ejemplo, ¿sí? O actúa de una forma que no es la que debería de estar obrando, ¿no? Y tú pensarías, pues esa persona no merece un respeto, ¿no? No merece un honor, ¿sí? Pues este pasaje va y nos dice, aún así lo vas a tener que tratar así, ¿sí? Esta persona quizás no se da a amar tan sencillamente, pero dice, aún así tienes que darle este afecto de familia y tratarlo como es familia. Y todo lo demás queda en las manos de Dios. Pero tú tienes que ir y cumplir con tu parte. ¿Cuál es tu parte? Trata a la persona con honor, ¿sí? También puede ser que lo que está sucediendo en nuestras vidas es que podemos nosotros ser gente que está siendo parcial, y estamos cayendo en un pecado y ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Que es el pecado de la parcialidad. ¿Qué significa eso?
que nosotros solemos, básicamente como preferir a un cierto tipo de personas y le entregamos afecto fraternal a un cierto tipo de personas o le entregamos honra a un cierto tipo de personas. Y esto puede suceder de muchas formas, ¿eh? Puede ser, por ejemplo, que sea por una clase socioeconómica. Yo me junto con ciertas personas de cierto nivel socioeconómico, un nivel educacional. Yo prefiero a las personas que tienen este cierto nivel de conocimientos, ¿no? Puede ser un sexo. Me junto con las personas que son hombres solamente, o con las personas que son mujeres solamente. Una edad. Yo quiero estar solamente con los jóvenes. Yo quiero estar con las personas que sean mayores, ¿no? Una forma de vestir con aquellos que se visten de la forma más cool, ¿no? O un peso o una personalidad. Y noten que esto puede estar sucediendo, que nos queremos enfocar nada más en cierto tipo de personas, ¿sí? Esto les digo porque sé que sí pasa. Hace unos años, dentro del grupo de jóvenes, se llegó a poner, por ejemplo, mucho una moda, un cierto tipo de vestimenta que era aquello que se tenía que copiar y seguir, ¿no? Y las personas que tenían ese tipo se juntaban juntos, ¿no? Y eso era algo bastante malo, ¿saben? No creo que lo hicieran de esa forma con una mala intención, ¿no? Pero aunque no lo estaban haciendo de esa forma, aún así estaban llegando a esto, ¿no? Había una cierta parcialidad, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que no tiene que existir esa. Este tipo de afecto tiene que ser con las personas de toda la congregación, ¿sí? Este tipo de honra tiene que ser con las personas de toda la congregación, ¿sí? Si hay una persona que parece que sabe menos que tú, no por eso vale menos que tú. Y de todos vas a poder aprender. Si hay una persona que parece un poco más difícil de amar, eso no significa que no tenga buenos atributos, ¿sí? Porque es tan hijo como tú lo eres y como yo lo soy, ¿sí? Entonces tenemos que buscar conocer nosotros a estas personas, ¿va? Y no ser gente que ignora este mandato de amor fraternal y que más bien ya hasta se sabe qué enemigos tiene dentro de la congregación, ¿saben? Eso no es la idea. Dentro de la iglesia somos hermanos, todos. Y tenemos que aprender por eso, amar todos como hermanos, ¿sí? Un último pasaje y pasamos a la siguiente pregunta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Se pueden acérquense ahí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y pregúntense, ¿no? ¿Cumplo yo con esto? ¿Ok? Primera de Juan 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. ¿Ok? Todo aquel que ama a Dios, ama, en otras palabras, a todos los que son sus hijos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿amas a los que son sus hijos? ¿O en este día tienes tú a una persona que sabes que es creyente y no lo estás amando? Y de hecho, llegas incluso a odiarlo, ¿sí? Por aquí tenemos que amar a todos los que son los hijos de Dios, si amamos al Padre, ¿sí? Así. Vamos a la segunda pregunta. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante cumplir estos mandamientos? ¿Ok? Y aquí tengo muchas razones, ¿ok? Se las voy a enumerar, ¿va? La verdad es que literalmente tenemos muchas razones dentro de la Biblia que se muestran para esto, ¿no? Una primera razón es que la Biblia nos dice que lo hagamos. La Biblia nos dice que lo hagamos. La Biblia es la palabra de Dios. Si Dios está hablando a través de su Biblia y nos está diciendo, ama a los demás creyentes con un amor fraternal y hónralos, entonces tenemos que hacerlo, porque es Dios mismo. Dios va y comanda todas las cosas en la creación y todas le obedecen. Y tú y yo tenemos que unirnos a todas esas cosas
y cumplir con lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces eso ya nos dice, es bien importante cumplir esos mandamientos, por eso tengo que recordar hacerlo, ¿sí? Una segunda razón, porque este amor es evidencia de mi nueva naturaleza. Este amor es evidencia de mi nueva naturaleza, ¿sí? En otras palabras, el hecho de que yo tenga ese afecto fraternal por las personas de la iglesia, el hecho de que yo los honre, muestra que en verdad he nacido de nuevo, que en verdad soy un creyente, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, el versículo que leímos apenas, decía, todo aquel que, voy a saltarme, es nacido de Dios, ama al Padre y ama al que ha nacido de él, ¿sí? ¿Notan eso? Digo, estoy saltándome varias partes, ¿no? Para que lo vean, pero como todo está unido, puedo hacer eso, ¿no? Y puedo decir, ¿qué está diciendo ese pasaje? Si tú has nacido de Dios, si has nacido de nuevo, vas a amar a todo el que ha nacido de él, ¿sí? Entonces es una evidencia, este amor. Cuando tú y yo nacemos de nuevo es que nacen estos nuevos sentimientos, estas nuevas emociones, estas nuevas formas de comportarnos que antes no teníamos, ¿no? Yo antes de convertirme odiaba a las personas que eran cristianas. Literalmente me burlaba de estas personas. Ya les había comentado en alguna ocasión, creo, pero básicamente no había conocido tantas personas cristianas para el momento en el que yo estaba en la universidad. Nada más había conocido como a dos, tres, y aún así se me hacía bien sencillo burlarme de todos y generalizar y decir, todas las personas cristianas son personas que no piensan, ¿sí? Y una vez fui y lo dije enfrente de una persona que no sabía que era cristiana, ¿no? Y eso era una evidencia, ojo, de que no había nacido de nuevo. Y después de eso, cuando nací de nuevo, fue que me cambió por completo cómo es que pensaba acerca de estas personas, ¿no? No es que no pensaran. De hecho, todo lo contrario, es que Dios iluminó sus corazones para que pudieran ver de una verdadera forma, ¿sí? Y entonces surge de una forma muy natural. Hay que amar a las personas. Si atesoro a Cristo, si he sido justificado por la fe, si espero la gloria de Dios, si estoy habitado por el Espíritu Santo, voy a tener también afecto por los hermanos, porque es una evidencia. O, como muestran otras partes de la Biblia, es un fruto. Si tú te fuiste hecho como un árbol que está enterrado en la tierra de la palabra, o un árbol que está siendo alimentado con el agua del río de la gracia de Dios, entonces van a salir frutos. Y uno de estos frutos es el amor, ¿sí? Dice Gálatas 5, ¿no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Creo que me falta uno, pero el caso de esto está el amor, ¿no? El amor, y en específico el amor hacia los hermanos, sale naturalmente por nuestra nueva naturaleza, ¿sí? Entonces es una segunda razón. Tercera razón, tercera razón, porque muestra evidencias de cómo será la vida eterna, ¿ok? Muestra evidencias de cómo será la vida eterna. U otra forma en la que lo podríamos decir nosotros es que nos muestra las primicias de cómo será la vida eterna, ¿no? En la vida eterna no va a haber ningún tipo de enemistad, no va a haber ningún tipo de resentimiento, no va a haber ningún tipo de desaprobación hacia alguna otra persona que esté dentro de esta vida eterna, ¿sí? Sino que vamos a estar todos nosotros unidos en un mismo sentir. Vamos a estar todos nosotros unidos y vamos a estar amándonos y alabando a Dios y no va a haber ningún tipo de desaprobación de los unos a los otros, ¿sí? Y esto que vamos a estar pasando en la vida eterna, en el cielo primeramente y después en los nuevos cielos y la nueva tierra, se puede ver
desde hoy una pequeña parte, ¿sí? Entonces tenemos que motivarnos nosotros a estar con este tipo de amor porque sí mostramos una evidencia de cómo será la vida eterna, ¿sí? Una cuarta razón, que es que este tipo de amor demuestra que hemos recibido el amor de Dios. Este tipo de amor demuestra que hemos recibido el amor de Dios, ¿sí? Esa va a ser la última razón que vamos a ver por ahorita, pero quiero que noten que es probablemente la más importante, ¿no? Porque cuando tú y yo se nos envía a amar de esta forma fraternal, aún con personas que todavía no conocemos, ¿sí? O se nos envía a honrar a personas que no merecen esa honra, se nos está enviando por alguien que ya lo hizo, por Dios, que Él fue y nos honró a nosotros grandemente cuando tú y yo éramos personas que merecían todo menos honra, cuando éramos gente que por sus propios pecados habían caído en una deshonra total. Se nos dice en la palabra que hemos caído todos de la gloria de Dios. Eso es, ya no estábamos en lo que debíamos estar, lo que era glorioso de acuerdo a Dios, sino que estábamos en todo lo contrario. Estábamos nosotros tirados en todo lo que era desagradable, abominable, preferíamos otras cosas en vez de a Dios y por eso merecíamos todo lo malo, ¿sí? Ayer estaba observando una prédica de John Piper donde hablaba acerca de la esencia del pecado, ¿no? Y él decía, la esencia del pecado es que preferíamos nosotros todo menos Dios, ¿sí? Y eso nos hacía completamente abominables. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece la gloria y la honra. Y entonces, si tú y yo buscamos todas las cosas que no merecen la gloria y la honra, ¿qué sucede con nosotros? Nos hacemos también gente que no merece nada de honra, ¿sí? Y sin embargo, Dios fue y dio a su Hijo. Dice Romanos 5, versículo 6. Si pueden, búsquelo. Nos dice este pasaje básicamente que cuando tú y yo nos encontrábamos en todos estos pecados, y ahorita vamos a ver la palabra que utiliza para decirlo, aún así, Cristo fue y murió por nosotros. Dice Romanos 5, 6. Romanos 5, versículo 6 dice, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Esta palabra débiles está expresando nosotros que éramos como gente enfermiza, sin fuerza, debilitada, miserable, ¿sí? Esta palabra débil explica muy bien que tú y yo nos encontramos en el punto más bajo en el que podíamos estar nosotros, ¿sí? Y sin embargo Dios fue y nos dio honra suprema y nos hizo sus hijos, ¿sí? Y si tú y yo fuimos y experimentamos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efesios 4:32 responde. Efesios 4, versículo 32 responde. Chequen. Porque aquí va y los une. Dice, de acuerdo a cómo has sido tratado por Dios, ahora vas a tratar tú a las personas. ¿Sí? Se los leo, dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, si tú has recibido la misericordia, el amor de Dios, ahora demuéstralo a través de ser amable, misericordioso, perdonador con otras personas. ¿Sí? El que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Y eso funciona también para ama a las demás personas. ¿Sí? Es mucho más sencillo ser una persona misericordiosa cuando te das cuenta de la misericordia tan grande que has recibido, ¿no? Es mucho más difícil cuando no te das cuenta, ¿no? Entonces, si tú y yo llegamos a odiar a personas muy fácilmente, tenemos que preguntarnos qué tanto conocemos del amor de Dios e intentar profundizar en esto, ¿sí? Si tú llegamos a juzgar a las personas muy fácilmente y quitarles todo tipo de honor y quitarles todo tipo de afecto fraternal, tenemos que preguntarnos si conocemos nosotros el amor de Dios, en verdad,
¿sí? Y más bien decir, es muy probable que no lo conozco como debería, ¿sí? Entonces, es tan importante cumplir con estos mandamientos porque la Biblia nos dice que los hagamos, porque son una evidencia de nuestra nueva naturaleza, porque son una muestra de cómo será la vida eterna y porque demuestran que hemos recibido el amor de Dios, ¿sí? Entonces eso nos tiene que apoyar a que si el día de hoy sentimos algo que está lejos de esto, vayamos y queramos y de hecho incluso nos lleguemos a desesperar diciendo, tengo que estar amando de esta forma, ¿no? Tengo que estar amando de esta forma. Desesperar en el sentido de que nos dé esta urgencia, me refiero, ¿sí? Ok, entonces eso sería la segunda pregunta. Y la última pregunta, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a cumplir con los mandamientos? ¿Ok? Aquí es donde entra la parte complicada, ¿no? Porque es muy sencillo hablar de las cosas, se vuelve difícil una vez que ya llega la práctica, sabemos bien esa parte. Una persona que lleva un poco, tan solamente un poco, observando todo lo que Dios pide que hagamos, se puede llegar a dar cuenta que es muy difícil, ¿no? Pero hasta cierto punto, ¿ok? Esta parte me gustó mucho cómo lo colocó una prédica que vi hace un par de meses, que era básicamente esto. Decía la persona, yo veo que en la palabra se nos dice, sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Sí? Veo en la palabra que dice, en otras palabras, sus mandamientos no son difíciles, son sencillos. ¿Ok? Y luego veo la práctica y veo que se hacen extremadamente difíciles. Y decía la persona, ¿por qué será? ¿No? Y la respuesta que dio fue, la razón por la que se hacen difíciles es por nuestra carne. No es porque los mandamientos sean difíciles en sí mismos, sino porque nuestra carne los hace difíciles. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que realizarlos de alguna forma en la cual se combata en contra de esto, de la carne. ¿Sí? Para que sean sencillos, en otras palabras, no los tenemos que realizar en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas nada quieren que ver con esto, sino que lo tenemos que hacer en la fuerza de Dios. ¿Sí? Entonces, les doy cuatro pasos de cómo realizar esto. ¿Ok? 4 pasos para poder cumplir con esos mandamientos. ¿Ok? Un primer paso es necesito una naturaleza nueva. Debo depender del poder de Dios. Entonces, en sí el paso es debo depender del poder de Dios, pero quiero frasearlo desde necesito una nueva naturaleza, porque quiero que noten que esto comienza desde el punto en el cual para poder cumplirlo necesito nacer de nuevo. ¿Ok? Y después de eso, aun cuando ya he nacido de nuevo, necesito seguir dependiendo de ese poder de Dios para que me provea a mí de esta fuerza, ¿no? Voy a tener que estar dependiendo y dependiendo de forma constante, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? Primero que nada, voy a rendirme yo de forma total a cualquier idea de que yo lo pueda hacer en mi propia fuerza. ¿Sí? Si yo lo pienso así, ya se perdió la batalla. ¿Sí? Entonces, bien necesito de depender de forma constante al abandonar cualquier pensamiento de que yo lo puedo cumplir. ¿Okay? Segundo paso, y vamos de la misma línea. ¿Okay? Necesito comprender las verdades de la palabra. Las verdades de la palabra van y me permiten a mí que sea más sencillo realizarlo. Porque estas verdades van y nos muestran razones por las cuales realizarlo, por ejemplo, como vimos hace rato. Nos muestran verdades que hacen más sencillo realizarlo. Les voy a dar un ejemplo.
A través de la palabra puedo entender que los demás creyentes, aunque imperfectos, son hijos de Dios. Puedo entender que los demás creyentes, aunque imperfectos, son hermanos y hermanas. Son gente por la que Cristo derramó su sangre. Son gente que ha sido revestida con la justicia de Cristo. ¿Sí? Noten, todas esas verdades vienen dentro de la palabra. Y si tú vas y meditas en estas verdades, va a ser más sencillo amar a las personas. Porque vas a darte cuenta, Cristo ya los amó. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Nada más voy a imitar a Cristo en amarlos a ellos. Vas a darte cuenta, ellos son hermanos. Entonces yo voy a tratarlos como hermanos. ¿Sí? Ya han sido revestidos con la justicia. La justicia. Entonces no los voy a considerar yo como pecadores. Los voy a considerar como santos junto conmigo. ¿Sí? Entonces, todas estas verdades que hay dentro de la palabra nos pueden hacer más sencillo realizarlo. ¿Sí? Nada más que tenemos que entenderlas. Y tenemos que entenderlas más que solamente con palabras, ¿no? Entenderlas con nuestras acciones. Entonces, que las entendamos aquí y se muestren en nuestras acciones. ¿Ok? Puede que sean cosas malas, puede que tengan malas actitudes, pueden que sean algunos inmaduros, pero aún así entiendo yo que estas personas, Cristo ha entregado su vida por ellas. ¿Sí? Y las trato de esa forma. ¿Sí? Tercer paso. Necesito buscar evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. Evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Ok? Eso otra vez lo hace más sencillo. Por aquí la idea es, si estas personas han nacido de nuevo y son hermanos, les había comentado hace rato, todo el que ha nacido de nuevo da fruto. Y este punto significa, ve y busca ese fruto. Ve y busca qué es lo que ha hecho la gracia de Dios en sus vidas, de estas personas. ¿Ok? A veces lo que sucede con nosotros es que nos concentramos demasiado en lo malo y no nos concentramos en lo bueno. ¿Sí? Entonces solemos concentrarnos mucho, ejemplo, en cómo está la carne de la persona con la que estamos hablando, pero no nos concentramos en cómo ha actuado la gracia de Dios en su vida. Solemos ser nosotros como malos padres. No sé si han visto algún ejemplo de esto, pero un mal padre lo que hace muy a menudo es que va y agarra todos los errores que hace su hijo y entonces empieza a exhibírselos a su hijo, ¿sí? Pero no hace lo mismo con las partes de lo que realiza bien este hijo. Y nosotros solemos ser así, ¿no? Con las personas que vamos conociendo, vamos y nos damos cuenta demasiado de las veces que falla, pero no nos damos cuenta y admitimos lo que realiza bien. Y aquí la idea es que hagamos nosotros esto, que admitamos lo que está sucediendo bien dentro de la vida de esta persona. En el 1 Tesalonicenses, Pablo va y le habla a una iglesia nueva, que es muy seguro que a pesar de que estaban dando este fruto, todavía les faltaba demasiado para ser maduros. Y aún así ustedes van y checan 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Y en esos 3 capítulos Pablo no para de hablar cosas buenas acerca de ellos, porque va y enfatiza las cosas que ha hecho Dios. Y ojo, esto no es creen cosas de la nada que no están sucediendo en la persona. No, es dense cuenta de las cosas que sí están sucediendo en la persona por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, no es ignoren las faltas, es más bien vean y busquen las cosas que Dios está obrando bien en sus vidas. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera. Y último paso. Date cuenta, necesito darme cuenta más bien, necesito darme cuenta de la misericordia que Dios ha tenido personalmente conmigo.
Necesito darme cuenta de la misericordia que Dios ha tenido personalmente conmigo. Ir y meditar sobre cómo me ha tratado a mí, Dios. Sí. Que me dé cuenta yo en verdad qué es lo que merezco. Y siendo bien, bien realista, ¿no? Si yo he pecado el día de hoy, ¿qué creen que debería merecer? ¿Sí? Si somos muy, muy realistas con nosotros, lo que va a suceder básicamente es que va a llegar un punto en el cual nos vamos a dar cuenta que todo lo que hay en nuestra vida, absolutamente todo, viene de la gracia de Dios. ¿Sí? Y eso no es exageración, es real. Si fuera por mis propias acciones, perdería todo lo que hay en mi vida. ¿Sí? Y merecería toda cosa mala. Pero cuando veo yo que no sucede así, sino que aún así todos los días tengo techo, todos los días tengo comida, todos los días tengo amigos, todos los días tengo iglesia, todos los días tengo de esta cantidad enorme de misericordias de Dios, lo que hago es que voy y digo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, conmigo, personalmente, ¿sí? Así que así tiene que ser conmigo. Tengo que estar entregando misericordia, ¿ok? Entonces, esos son los 4 pasos. Necesito depender de Dios. Voy a tener que estarme acercando, llorando de forma constante y decirle a Dios, provéeme a mí de este amor que va más allá de mi fuerza. Necesito buscar verdades en la palabra que hagan más sencillo sentir este amor. Necesito buscar evidencias en las personas que hagan que sienta más ese amor hacia ellos. Necesito darme cuenta de la misericordia que ha llegado a mi vida para que la pueda extender yo a otros. ¿Va? Entonces son los 4 pasos que tengo para el día de hoy. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Les parece? Luego mañana. ¿Cómo ves si tú nos diriges ahorita? Va. Ah, si puedes poner acá para que te escuchen. Oh. Vamos a terminar. Va. Dale. Ya te damos gracias en esta noche porque tú nos permites amar, Señor, porque amamos no porque alguien más lo merezca o porque nosotros seamos muy buenos, sino porque tú nos amaste primero. Y sabemos que todavía nos falta muchísimo por entender sobre cómo es tu amor, sobre cómo tú nos amas, y queremos tratar de entenderlo un poquito más cada día, Señor. Te pido que nos des la misericordia, la paciencia, la doctrina que corresponde para que podamos amar a nuestro prójimo de la forma en que tú los amas, Señor. De esa forma sacrificial, de esa forma entregada, de esa forma honesta, Señor. Mostrarnos amigos para tener amigos, poder exhortar a quien lo necesite, poder levantar al caído, poder hacer volver al que se fue y poder mostrarle apoyo y soporte a todo el que lo necesita, Señor. Te doy gracias porque a nuestro alrededor hay personas que nos aman y personas a las que amamos mucho, y te pido que podamos corresponder y demostrar ese amor de una forma que a ti te agrade, pero te pido sobre todo también por esas personas a nuestro alrededor que muchas veces nos es difícil amar, y yo te pido que pongas en nuestro corazón el querer amarlo, Señor, para poder glorificarte y honrarte y para mostrarle a esas personas lo santo y lo bueno que tú eres, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros ofendiéndote, tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Y asimismo te quiero pedir por cada una de esas personas que nosotros tenemos en la cabeza, que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo amar o demostrarles amor. Y te pido que podamos ser más intencionales todavía con esas personas, Señor, que podamos ser amables, que podamos ser generosos, que podamos ser bondadosos con esas personas y demostrarles un amor genuino, Señor, no nada más un amor porque alguien me lo pidió, un amor para simular alguna apariencia de buen cristiano, sino que sea un amor que nazca del corazón, Señor, un amor que sea 100% de verdad. Y también te pido que nos permitas amar incluso a aquellas personas que no conocemos, Señor, que podamos amar a esas viudas que están en nuestra iglesia, Señor, que podamos amar a los ancianitos de la tercera edad, que podamos amar a los niños de kids que a veces nos vuelven locos, que podamos amar a los teens que no sabemos por qué problemas pasan, pero que por alguna razón a veces se desquitan con nosotros, que podamos amar a las tías que hemos visto una sola vez en nuestras vidas, que podamos amar incluso al señor de los tamales, al barrendero, al de la basura, Señor, a nuestras autoridades, y que podamos orar por ellos, que podamos hacer todo lo que se pueda, incluso a la distancia, y que este amor sea esparcido por todos los lugares en donde podamos estar,
porque tú eres amor, Señor, porque tú te muestras a través del amor y te pido que nos permitas entender cada vez más cómo funciona. Te damos gracias, te pedimos que tú nos permitas descansar el resto de esta noche y que mañana podamos vernos presencialmente en jóvenes dispuestos a honrarte y glorificarte. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Amén.